Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pulso Parlamentario, donde vamos a contar con una invitada especial que ha estado hace poco aquí en el Congreso, concretamente en la comisión que preside el congresista Dipas respecto a la erradicación y sustitución de los cultivos de coca en el BRAE. Ella es Carmen Macías, presidenta ejecutiva de DeVida, y vamos a compartir algunos detalles importantes acerca de la reducción de las hectáreas cultivadas, de la importante sustitución y los incentivos que se necesita para poder convencer a los agricultores cocaleros de que se pasen a cultivos que finalmente van a ser una solución no solamente para el país, sino también para sus economías. ¿Cuál es el nivel de interdicción que hay en la lucha contra el narcotráfico y todos estos efectos que, según ella, llevan a un horizonte bastante extenso para poder pensar en un país sin drogas? Recordemos que somos el segundo país productor no solamente de hoja de coca, sino de drogas también derivadas de estos cultivos. Vamos entonces a estar con Carmen Macías Cló, presidenta ejecutiva de DeVida, luego de esta brevísima pausa. Muy bien, amigos de Pulso Parlamentario, está ya con nosotros Carmen Macías. Ella es presidenta de DeVida. La bienvenida, un gusto volver a verla. Gracias. Y para poder sostener este diálogo importante, sobre todo después de su reciente presencia aquí en el Congreso, en esta comisión especial del BRAE, que preside el congresista Dipas, y en la que tuvo la oportunidad nuevamente de intercambiar ideas con, sobre todo, los productores que están pensando en que algún día se les hará el sueño de llegar a desarrollarse con estos productos alternativos. Así es. ¿Cómo va este tema respecto al verdadero proceso de sustitución de cultivos? Bueno, ha sido muy buena la reunión con el congresista Dipas, porque, como muy bien usted dice, Álvaro, vienen productores, vienen alcaldes, ¿no? Y todos están involucrados. Y así como el Estado, el Ejecutivo, tiene también responsabilidad, una enorme responsabilidad con el BRAE, también la tienen los alcaldes, también la tienen los productores. Cuando hablamos del BRAE, hablamos de una zona compleja, potencialmente rica, pero muy compleja, porque tiene varias regiones, varios departamentos. Cusco, por ejemplo, recibe canon, pero Ayacucho no recibe canon. Entonces estamos hablando de distritos que pueden tener más ingresos y otros que no. En el caso de DeVida asiste al BRAE tanto directamente a los productores, por ejemplo, dándoles asistencia técnica para el mejoramiento de café o para clonar, por ejemplo, en términos de cacao, etc. Pero en el BRAE también se hace transferencia a los municipios, a los gobiernos locales. Y se ha transferido el año pasado alrededor de 34 millones de soles. Cuando decimos transferencia es porque desde los propios gobiernos locales se presentan proyectos y en la mayoría de los casos son mejoramiento de productos como los que usted ha mencionado, alternativos, pero también trochas, también mejoramiento de caminos vecinales, etc. Estos créditos o estos 34 millones pueden servir, por ejemplo, para que un agricultor que antes cultivaba plantas de coca pueda llegar a exportar productos como este café? Sí, obviamente. Ahora, cuando la persona deja la coca, ¿no? Y vamos a hablar no solamente del BRAE, sino vamos a hablar en general de las 13 cuencas cocaleras, cuando se erradica por parte del Ministerio del Interior y el CORA, la persona está en un primer nivel, es decir, DeVida debe entrar, junto con otros estamentos también del Estado, en un plan muy rápido, muy, digamos, de urgencia. ¿Por qué? Porque se erradica la coca y la persona tiene que tener inmediatamente desarrollo, es decir, cosas que crezcan rápido, como frijol de palo, como plátano, pero también programas sociales, también salud, justicia, educación. Es decir,
no se puede pensar en la erradicación si no se tiene de la mano el desarrollo. Ahora, esa es una primera etapa en las zonas donde se ha erradicado. En este momento estamos ya por cumplir las 25.000 hectáreas de hoja de coca erradicada que se ha puesto en la estrategia nacional de vida. Porque una cosa es erradicar y otra cosa es erradicar con sustitución, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, cuando se habla de cambio y se habla de sustitución, no solamente es sustitución de cultivos, ¿no? Es fundamentalmente, pero hay lugares donde no hay posibilidades de sustituir con café o con cacao. O sea, solo crece hoja de coca y nada más. No, se puede pensar en otro tipo. Pero que demoraría mucho. Bueno, el café y el cacao demoran 3 años. Por eso hay que pensar... ¿Qué hacen esos 3 años ese agricultor? Se tiene que llevar al Estado, se tiene que dar trabajo juvenil. Por ejemplo, vamos a hablar del monzón. El monzón estuvo cautivado 30 o 35 años por el terrorismo y el narcotráfico, ¿no? Se trabajó primero en inteligencia y la Policía Nacional hizo un trabajo estupendo. Se capturó, si ustedes recuerdan, Artemio y 40 cabezas terroristas. No se hubiese podido entrar al monzón como entramos nosotros en mi primera gestión, en el 2013, si no se hubiese tenido esa primera etapa de inteligencia y de captura a digamos, personas involucradas en el terrorismo. Ahora, ¿no? hemos visto, para seguir con el tema de la sustitución casi inmediata que evite este gran paréntesis económico de 2, 3 años, sin que este poblador que antes recibía del narcotráfico plata fresca todos los días o todas las semanas probablemente, con estas grandes alforjas de hojas de coca, y recién insertarse en un mercado que le puede tomar algunos años, ¿no? Flaco favor le ha hecho este tema de la papa, por ejemplo, quitarle la ilusión a un agricultor que está con las pilas de cambiar de cultivo, pero dice, si me va a pasar lo mismo de los cultivadores de la papa, que ha bajado a 20 céntimos el kilo, pues no me va a salir a cuenta, ¿no? Sí, yo creo que el asunto andino, el asunto de la papa es bastante diferente al asunto de la coca, ¿no? La coca se vende desde el Brain en un 94% al narcotráfico para producir drogas cocaínicas. O sea, estamos hablando de 2 fenómenos diferentes. Con esto no quiero decir que no se tenga que atender al agro y a los paperos, ¿no?, de manera inmediata, y creo que el ministro de Agricultura lo ha hecho extraordinariamente bien. A lo que me refería es, de repente alguien dice, el precio de mercado del cacao o del café se me cae en algún momento, no voy a tener una seguridad como si me lo da la hoja de coca, porque el narcotráfico me da plata fresca, ¿no? La hoja de coca no da seguridad. O sea, cuando se entra al monzón y entramos nosotros como de vida, después de lo que le he relatado de la policía y de todo el trabajo de inteligencia, el monzón tenía 72% de pobreza total. Entonces nos preguntamos qué le había dado la hoja de coca. No eran los productores de hoja de coca los que se habían enriquecido, sino era obviamente los acopiadores y obviamente la gente involucrada en el narcotráfico. Entonces, por eso digo que cuando uno habla de sustitución y cuando habla de cambios, tiene que hablar de algo muy integral. Nosotros llevamos lo que se llamaba o se llama las caravanas de la inclusión, las caravanas del desarrollo. Entonces se lleva al Estado, se llevan los programas sociales. ¿Qué encontramos, por ejemplo, en el monzón? En el monzón encontramos que personas viejas, desdentadas, obviamente enfermas, de edad, ¿no tenían DNI. Un 30% de la población no tenía DNI. Ausencia total del Estado. Exactamente. ¿Cómo iban a tener programas sociales? ¿Cómo iban a recibir algún tipo de beneficio? Ninguno, ¿no es cierto? Entonces, en esas caravanas, lo primero que se hizo fue llevar a RENIEC, a Salud, etcétera, etcétera. Y con declaraciones incluso juradas, las personas empezaban a tener su DNI, su documento de identidad, que era existir por primera vez, quizás. Porque si no, ni siquiera podían pensar en esos 34 millones a los que usted hizo alusión hace unos instantes, ¿no? Esos 34 millones fueron para el Brain, donde nunca se ha erradicado. Ojo, el Brain me refiero a un crédito similar, ¿no? El acceso al crédito. Así es.
En el Monzón se erradicaron 13.000 hectáreas de hoja de coca y hoy día hay cerca de 6.000 hectáreas instaladas de cacao y de café. Y un excelente alcalde, porque también las autoridades que quieren el cambio y que producen el cambio son pues esenciales, ¿no? Pero digamos que la integralidad de acciones tiene que darse, es decir, llevar al Estado, hacer que la gente exista, que tenga programas sociales, porque los programas sociales por un buen momento o digamos tiempo son indispensables, ¿no? Y también empezar con productos muy rápidos, como decía, frijol de palo, plátano, etcétera. Conversar con las compañías que pudieran entrenar muy rápidamente y dar trabajo a los jóvenes. Eso es lo que se debe hacer también en el BRAE. No son territorios iguales, el Monzón y el BRAE, son diferentes, pero la metodología es muy similar. En este momento nosotros, hablo como de Vida y mi equipo, estamos trabajando con CEPLAN, que gracias a la generosidad también de Javier Abuatás, que es un hombre realmente muy sabio, estamos terminando ya un plan de desarrollo para el BRAE enfocado en las brechas. Es decir, cada sector tiene que identificar con la población qué brechas tiene. Por ejemplo, si un colegio tiene infraestructura, muy bien, adiós, gracias, pero no tiene de repente maestros. O si de repente tiene los maestros, pero los maestros no están recibiendo los 300 soles de bonificación por estar en un lugar de riesgo. Y así con salud, con justicia, por ejemplo, con las reparaciones, etcétera, etcétera. Entonces nosotros para eso tenemos el CODEBRAE, la Comisión de Desarrollo del BRAE, que desde DeVida ha sido adscrita a DeVida, era manejada por la PCM, nosotros dependemos de la PCM, pero ahora manejamos el CODEBRAE. Desde ese CODEBRAE nosotros tenemos que tener el diálogo con los 18 sectores del Estado para identificar brechas y para poder ir atendiendo estas brechas. Ahora, podemos ser optimistas y yo creo que hay que serlo siempre, pero para cerrar las brechas realmente en su totalidad vamos a necesitar 40, 50 años. Por eso es que hay que comenzar ahora y hay que mejorar la calidad de vida. En este caso estamos hablando del BRAE, ¿no es cierto? Pero con el apoyo de todos. Ahora, ¿no? esto en cuanto al origen de la droga, ¿no es cierto? Pero esta droga tiene todo un trayecto hasta que sale por los puertos marítimos, por ejemplo, de la costa o por vía aérea hacia los grandes mercados de Norteamérica y Europa. Estas brechas también hay que identificarlas en cada uno de estos tramos que sigue la droga hacia su mercado final, ¿no? Obviamente. Por eso el ente articulador que es DeVida considera un componente de desarrollo alternativo, que lo hacemos nosotros directamente o a través de ejecutores, como son gobiernos locales, etcétera, y tiene también un componente de control de la oferta, que es lo que usted, Álvaro, está hablando. Es decir, fortalecer a la Marina con la DICAPI, porque la droga también sale por los ríos, ¿no? Fortalecer todo lo que significa interdicción aérea, interdicción terrestre, etc. Es todo una orquestación de actividades y de acciones que se deben hacer. Se necesita entonces un presupuesto pues increíblemente enorme de acá a esta meta de 50 años que usted acaba de mencionar. Y en este presupuesto también entraría estos colaboradores externos que tenemos, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos. Sí. Bueno, cuando hablamos de los presupuestos, estamos hablando de todos los sectores del Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si decimos CODEBRAE, en la Comisión de Desarrollo del BRAE. Tiene su presupuesto. Así es, o la Comisión de Desarrollo del Guayaga. Son los 18 sectores que tienen que intervenir en lo que tienen que hacer. Educación, salud, justicia, etcétera, etcétera. Tenemos además en DeVida un presupuesto de alrededor de 243 millones, que siempre es escaso, ¿no?, para poder atender lo que hablábamos de las intervenciones directas, de sustitución de cultivos, de asistencia técnica, de acompañamiento a los agricultores. Entonces, ¿es erróneo decir que
hay 243 millones para la lucha contra las drogas, porque a eso hay que sumarle los presupuestos que vienen también Sí. de las otras comisiones, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Y también usted, Álvaro, ha preguntado sobre la cooperación. Nosotros tenemos una enorme gratitud a los cooperantes. Estados Unidos es un cooperante principal, pero también la Unión Europea. La Unión Europea está, por ejemplo, dándonos lo que se llama un consorcio de policías de una enorme transparencia ya senior, que están capacitando fiscales, policías, etcétera, ¿no? Jueces a nivel de las cuencas cocaleras, a nivel de la República. Y esto no le cuesta un centavo al Estado peruano, sino es la Unión Europea la que nos da esto, ¿no? ¿No es correcto entonces lo que escuchamos, que más bien de aquí salía dinero hacia el gobierno de los Estados Unidos para que regrese transformado en lucha contra las drogas? No, perdóneme la expresión, pero es un disparate, ¿no? Eso es un disparate. Estados Unidos nos apoya y nosotros somos, como gobierno peruano autónomo, los que manejamos desde el Ministerio del Interior la erradicación de cultivos de coca, y estos 13 millones, de los cuales últimamente se ha hablado, 13 millones y pico, son los que hemos conseguido gracias a la negociación con la ministra de Economía para poder terminar las 25.000 hectáreas que nos hemos puesto de meta para el 2017, que las vamos a terminar en enero del 2018. O sea, del universo de las casi 50.000 hectáreas, la idea es terminar con la mitad. Esa es la meta para el año... Ojalá fuera así, pero siempre hay que pensar en la resiembra. O sea, si no se tiene un desarrollo y una cuestión muy rápida y no se tienen más recursos, porque se quisieran tener más recursos, siempre existe la resiembra y también el efecto globo, el desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de efecto globo o desplazamiento, no solamente en cuestiones de sembrío de hoja de coca, sino en compra de hoja de coca o de pasta básica o de cocaína, se habla de que en el Brain se ha disuadido a las narcoavionetas. Es cierto, ha disminuido alrededor de 40% las narcoavionetas, pero se han desplazado a Pichispalcazú, ¿no? Entonces, necesitamos recursos, necesitamos una acción muy articulada. Se está logrando una mucho mejor articulación entre policía, entre Fuerzas Armadas y entre Ministerio Público. Porque si usted toma una avioneta o toma a un narcotraficante o a un piloto que viene a sacar droga, obviamente hay también que judicializar eso de manera muy rápida. Entonces, la orquestación es muy importante entre todos los sectores. No es yo lo hice, yo me puse la medalla, sino es todos estamos... en la frente, ¿no? Así, el estrellita en la frente, sino todos estamos actuando contra un enemigo común, que es el narcotráfico. Y el porcentaje de esta resiembra, es decir, de gente que de repente apostó, se desanimó y se volvió a dedicar otra vez al cultivo de coca. Bueno, ha variado, ¿no? En mi primera gestión la resiembra fue bastante baja, ¿no? Y lo digo así con orgullo. ¿Por qué? Porque tuvimos un trabajo de desarrollo muy, muy rápido y mantuvimos 40 personas entre agricultores, sociólogos, ingenieros de otras ramas, etcétera, para que la cosa, como podríamos decir, prenda, ¿no es cierto? Pero en los años 16 y 15 hubo una resiembra bastante alta también, ¿no? Una resiembra que podría haberse calculado en 50 o 60%. Entonces, no es que yo radico tanto y eso queda... No. Por lo menos ya no tenemos el título mundial del primer país productor de coca, ¿no? Ya Colombia nos ha sacado mucha ventaja, han crecido más bien allá y eso preocupa también, ¿no es cierto? Nos preocupa mucho. Ha habido una señora acá cercana que ha planteado
que somos el primer país productor de hoja de coca y exportador de cocaína. No es cierto. Que lea bien el estudio de Naciones Unidas. Colombia, Perú, Bolivia, ¿no es cierto? Colombia, Perú, Bolivia, ¿no es cierto? Ahora, nos importa, y como usted lo dice, muchísimo Colombia. Nos importa mucho los jóvenes colombianos que consumen. Están pasándose al Perú, ¿no? Por ejemplo, parte del... Los ex-FARC. No tanto la FARC, sino ELN. ¿No? Okay. Que no quieren, digamos, acoplarse al proceso de la paz, están entrando a territorio por el Putumayo, territorio peruano. Ahora, el Perú ha tenido un reto histórico con la policía de haber decomisado más de 50 toneladas. Eso no se ha dado nunca. Más de 50 toneladas de droga. Creo que han sido 54, 55 toneladas de droga, cuando se decomisaba en el pasado 20 toneladas de droga. Sin embargo, Colombia decomisa 200 toneladas. Pero es que produce más también. Claro, pero si yo también soy narcotraficante, de pronto me paso para el lado peruano porque tengo menos probabilidades de que me decomisen, ¿no es cierto? Eso nos lleva a tener que trabajar digamos en conjunto, regionalmente. No es que el Perú... Ahora, en términos de consumo de drogas cocaínicas, sobre todo, el Perú es el que menos consume. Brasil consume 7 veces más que el Perú. Colombia consume más, Argentina y Chile consumen más. Hay que trabajar también mucho en frontera, hay que trabajar tal vez en observatorios compartidos con Chile, ¿no? O sea, somos una región y toda la región tiene que estar preocupada por la amenaza que es el narcotráfico. Ahora, hay otros efectos colaterales que no sé si esté dentro del ámbito de vida, que son, por ejemplo, lavado de activos, la lucha contra la trata de personas, contra la tala ilegal, en donde también claro, pues, se busca crear espacios para que haya más cultivos, ¿no es cierto? No es injerencia nuestra, pero está articulado con las otras instituciones. Está articulado y además el crimen organizado se da la mano, ¿no? Exacto. Si a la persona le va mal en trata de personas, se va al narcotráfico o viceversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Madre de Dios y todas estas zonas donde uno ve que el narcotráfico financia muchas otras cosas del crimen organizado, incluso la deforestación, que es una pena, ¿no? Ahora que viene el Papa está muy involucrado en el tema de la ecología, ¿no? Y ha hablado bastante por algo eligió sobre Puerto ello. Maldonado. Y por algo, sí, así es, ¿no? Ahora, nosotros también tenemos lo que se llama habla franco, que es evitar que los chicos hagan uso indebido del alcohol, ¿no? O sea, gente menor de edad o gente que no es menor de edad pero que se excede en el alcohol, porque es el principal problema de consumo. Pero el tobogán hacia las drogas, pues, ¿no? Bueno, y aunque no lo fuese, el alcohol, digamos, usándolo indebidamente, es nefasto, ¿no es cierto? Claro. Los accidentes en el Perú, el 44%, están relacionados también al uso de alcohol. Pero con habla franco tenemos escucha telefónica, tenemos chats, tenemos trabajo con familias. ¿Cómo se accede al habla franco? Se habla por la página web, ¿no? Okay. de Vida, y también tenemos un trabajo que se llama Familias Fuertes, que lo estamos haciendo ya con más de 24.000 familias en Ayacucho, en Apurímac, etcétera, y que tiene que ver cómo se negocia con los hijos, ¿no? Y cómo se baja la cuestión también del castigo, el castigo físico sobre todo, ¿no? Que es tan terrible muchas veces en estas poblaciones. Entonces, esa metodología ha sido validada, ha sido probada por la Organización Panamericana de la Salud. Y ahora nos están pidiendo que esa metodología vaya también a otros países. Entonces, como verás, Álvaro, hay una gama enorme de trabajo, ¿no? De trabajo, porque es desarrollo alternativo, es prevención, es tratamiento. Estamos ya activando 24 centros de tratamiento, desgraciadamente todavía ambulatorio nada más, pero también trabajando con el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para que también certifique centros que puedan acoger a personas con adicciones, ¿no? Porque no se pierden los derechos, son personas enfermas, ¿no? Pero también tendríamos y tenemos que adecuarnos a la cultura
a la cultura del Perú, que es tan diversa, ¿no? Entonces no podemos pensar en psiquiatras especializados en adicciones porque solamente tendremos pues 20, ¿no? Sino tenemos que pensar en comunidades que contengan, ¿no? En grupos familiares entrenados. ¿Quién pone, por ejemplo, el antídoto si a uno lo pica, lo muerde una culebra en Nolver, Altuyura, en Ucayali? Lo pone un muchacho que tiene cuarto de primaria de repente. Nuevamente volvemos a caer en la ausencia del Estado. Claro, y lo hace muy bien, ¿no? ¿Cómo llegamos a los 4.500 poblados del Brain? ¿No? En fin, una labor que parece ser que este horizonte de los 50 años desde nuestra posición actual quedaría todavía corto por tantas cosas que hay que hacer, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlas. Muy bien. Hay que hacerlas. Muy bien. Y le agradezco por su presencia. El tiempo nos ha ganado, lamentablemente, pero nos da para una serie de diálogos como este, con los cuales voy a estar encantado, por supuesto, de Cuando recibirla. quiera, Álvaro, encantada también. Puede venir también otra gente del equipo. Así es. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, Gracias Carmen, por su también. presencia. Gracias. Ha sido Carmen Macías, amigos, presidenta ejecutiva de Devida, en este interesante diálogo acerca de darnos un poco más de luces y amplitud sobre el desarrollo del trabajo que se hace desde esta institución precisamente para la lucha y la erradicación y la sustitución de cultivos de la hoja de coca. Ha sido un gusto estar con ustedes, les agradezco también por su atención. Será hasta la próxima aquí en Pulso Parlamentario.